refleja justamente en un infinito malo, es decir, que constantemente causan efectos, no se llega a ninguna parte, y por lo tanto, como dice el buen Kant, dice, bueno, la razón en esto se lo deja todo al entendimiento. Pues, no, y no es eso, ¿no? Bueno, allá se las apañen esto, que yo me voy al uso práctico de la razón, que también eso es otra, de cómo se puede hablar de uso. Y ¿quién usa la razón? ¿Quién se atreve a usar la razón? Si no es la razón misma, pero esos son problemas ya de Kant, que bastante tiene el como para verlo desde Hegel, ¿no? Así pues, desde un punto de vista de origen externo, yo diría, claro, que estoy completamente de acuerdo. Ahora, en la integración ya no veo yo que la lógica como tal necesite de las antinomias kantianas, y precisamente por eso las pone en observaciones y otra vez ya habla de ellas, aunque nosotros nos damos cuenta de que está hablando de ellas, pero nos damos cuenta, pero no aparecen como tal, ¿verdad? Por ejemplo, tú mismo habías señalado el problema de la teleología de la causa final, pero ahí quien está en cuestión es el Kant de la crítica del juicio, junto con un cierto Aristóteles, pero no desde luego de la razón pura, porque Kant simplemente no se pone ese problema, como admite la libertad como un factum, pues bien, ve cómo opera en el ámbito, digamos, entre comillas, físico o mundano, la libertad trascendental, pero ya tiene la crítica de razón práctica para decir, sí, pero yo sé muy bien de dónde viene. Y más, no solamente sé de dónde viene, sino que esa libertad como factum genera, hace en su contrario, la idea misma de materia. Pues claro, cuando lee la arquitectónica dice, no toma de la idea de materia más que qué. Dice, que es inerte, que es impenetrable y que es extensa. Y vale, pues qué bien, ¿no? ¿De dónde viene eso? Pues que la libertad es activa, es intensa y es penetrable. Y por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Una negación trascendental de la idea de libertad. Bueno, por eso es idealismo y no materialismo, ¿verdad? Pero por esto, mi única objeción, como ven, no es tal objeción, simplemente decir, bueno, una cosa es que el historiador de las ideas, y está muy bien, diga a partir de dónde ha empezado un pensador a trabajar, y otra que la estructura misma de una obra se indique que todavía reaparece este punto. Yo creo que no, porque, insisto, lo que a él le interesa, creo yo, es justamente mostrar cómo hay contradicciones, entre comillas, diríamos, más altas que las del entendimiento. Porque yo creo que eso es el punto clave, ¿no? Porque fíjate que tú has dicho, y con razón, el famoso GW919, ¿no? Y claro, él dice que según mi Einsicht, según mi manera de ver y entender, lo relevante es auffassen, apprendere, aprensión simple, lógica del ser, un ausdrücken, expresar, lógica de la esencia, ¿verdad? El az y ex, claramente el doble juego. Una vez que hemos deshecho la idea de que todo viene de fuera a adentro, ahora mismo, pues bien, todo de dentro a fuera, justamente tiene que juntarse los dos y de ahí el choque, ¿verdad? Y por eso no es sino el hecho sea sustancia que no es del todo sujeto, pero el sujeto tampoco es del todo sustancia, y de ahí la contradicción. ¿Y por qué la contradicción? Pues porque reaparece literalmente al final de la lógica. La última página de la lógica dice, todo aquello que se ha hablado hasta ahora del absoluto y tal, es nur gemeint. Y a uno se le cae el libro. Le dice, bueno, o sea, llevo no sé cuántos años aquí leyendo esto y intentando explicarlo, resulta que eso era mera opinión, que estaba simplemente opinado. ¿Y por qué? Pues inmediatamente el Si Freie Trassen y tanto. No in die Natur, sino als die Natur selbst. Es decir, porque el propio, la propia idea es un abstracto. Y por lo tanto, todo lo que hemos estado viendo es un muñón que ahora debe ser recompuesto a partir de los materiales de los cuales surgió. Y de ahí la filosofía de la naturaleza y del espíritu. Entonces, fíjate, el nur que nos falta al principio lo tenemos al final. Porque no dice nicht nur als Substanz sonda, als Subjekt. Pero al final de la lógica, la última palabra escrita por Hegel, al final, perdón, de la fenomenología es nur. Nur, aus den Kirchen, aus den Geistenreichen, kommt für ihn das Geld der Unendlichkeit, oder es joint in das Geld der Unendlichkeit. Es decir, solo, porque solo para él, ¿para quién? Para el espíritu,
hay en la espuma, pero el resto ¿qué es? Schädelstätte. Y por lo tanto, si tú lo que quieres decir, y entonces yo estoy completamente de acuerdo con él, quien no lo había estado, que la reconciliación es la del propio espíritu, de anchas tragaderas, tan anchas que es capaz la vida del espíritu de soportar la propia muerte y lo negativo dentro de sí misma, pues sí, se reconcilia con su propia muerte. Dicho sea de paso, igual que en el cristianismo, tal como lo entiende Hegel, y no solamente Hegel, ahí curiosamente estaría de acuerdo con Karl Barth, seguramente, es decir, con un protestante existencial, ¿no? Es decir, la muerte de Cristo se la lleva al cielo, no ha sido una broma, esto no es docetismo, ¿no? Dios de verdad ha muerto, Gott ist tot und bleibt tot. Entonces, que el espíritu se reconcilie con su propia negatividad es lo que se muestra a niveles de lo finito como justamente contradictorio. Si queremos llamar a eso reconciliación, pues sí, pero desde luego la reconciliación para él. Recuerda que Frankfurt Bader dice que es el Moloch, ¿no? Y que es el auto da fe del espíritu, o sea que es muy curioso, lo compara con la Inquisición, nada menos, es decir, esa llama en la que todo se destruye, ¿no? Pero, bueno, si no hay una vía ninguna objeción, era solamente decir cosas, ¿no? En realidad, ahora al oírte pienso, igual ha sonado o he dicho de algún modo que en esa lectura que hace Hegel de Kant y como una reacción a esa lectura se construye esto y que de eso se trata y que en todo momento se trata de eso o algo así. Es posible que se haya entendido eso, pero no era una tesis acerca de desde luego no acerca de la historia de la gestación, aunque has recordado magníficamente pues que pudo tener en algún momento, en alguna, digamos, una fase embrionaria previa, pues más ese aspecto de discusión sistemática de las antinomias, es cierto, pero no lo tiene ya, eso es verdad. Quería simplemente sugerir, pensando en el auditorio, un acceso, no defender una tesis acerca de lo que como texto es o fue la lógica. Y en todo caso, encontrar ahí pues si acaso un pretexto para abordar las tesis de Hegel acerca de la contradictoriedad de las cosas mismas, de las que ayer ya estuvimos hablando. Y bueno, bueno, de todas maneras, sobre la presencia, creo que es notable en ese capítulo acerca de la teleología. Es cierto que diríase que lo que se está discutiendo ahí es la antinomia del juicio teleológico, pero él presenta las dos, dice que en esencia son la misma y bueno, simplemente y en ese sentido que resolver una es resolver la otra, lo cual ya es una tesis que merece una exégesis, merece un comentario, porque podría no parecerlo. Así que creo que ahí hay algo que trabajar, porque luego, efectivamente, los conceptos, yo mismo lo he dicho, que están ahí en discusión, pues son los de la crítica del juicio teleológico, es verdad, ¿no? Pero es Hegel quien dice inicialmente que, yo creo que eso que relaciona estas dos antinomias. Eso creo que da una pista como mínimo acerca de cómo él entiende en qué podría ir a parar el pensamiento de un principio, un primer motor, etc. ¿En qué sentido, transfigurado, por así decir, se trata de esto en la lógica? Y bueno, acerca de la reconciliación, quizá debo decir algo, pues estoy de acuerdo con lo que has dicho, como no. Y por eso he querido yo mismo, desde el principio, llamar la atención sobre la contradicción en la expresión misma de lo que debería ser la identidad, ¿no? O la armonía, como sea, de la que se hablaba originalmente en Jena, es una identidad en la que es puesto lo absoluto, lo incondicionado,
que lo otro. Por tanto, no nos hemos deshecho. Es solo como una matización que querría hacer, no como una objeción tampoco. La matización de que no tenemos solo desechos al final, por así decirlo, por decirlo muy brevemente. Tenemos desechos y una perspectiva acerca de esos desechos, o algo así, que me gustaría estar. Recuerda solamente ese final, Alex Ibrige, yo le dije, Alex Ibrige, ¿y cuál es Alex? Todo el resto es caducidad, perturbidad, mal solamente la idea es ella la verdad y solo la verdad. Y todo lo demás es el resto de la lógica. Porque toda definición del asunto es mancata, es shift, no lo logra. La totalidad de los desechos es la verdad de la idea. La comprensión absoluta de que todo ha de ser finito, el no ser de lo finito es el ser del absoluto. Tú mismo lo has recordado. Sí, si no entiendo por qué dice Alex Ibrige, porque uno dice, ¿cuál es el resto? El resto es todo lo que he escrito hasta ese momento, ¿no? Eso es lo que realmente resulta asombroso y lo que hace de ser un pensador increíble, ¿no? Sin embargo, mira, aprovechando la ocasión, bueno, si hay más cuestiones, pero bueno, si no, yo quería quizá decir, porque llevo tiempo leyendo ese capítulo, el capítulo sobre la teleología, sobre que tú escribiste hace años de algunas cosas muy concretas y que se han un poco extraviado, no se encuentran. Están en NED y son difíciles de recuperar. Tengo que... Sí, pero lo de la teleología justo es un artículo de él. Es de él, sí. Pues este es un capítulo, yo creo que aunque es verdad, pienso que sobre todo es un capítulo acerca de, bueno, por supuesto acerca del concepto de finalidad, y es sobre todo una discusión, es a la vez una discusión de la crítica del juicio teleológico y de la física de Aristóteles. Y los ejemplos son, si no son de Kant, son de Aristóteles, y eso a pesar de que creo que no lo dice ahí, pero si uno ve lo que hace con el libro segundo de la física en las lecciones sobre Aristóteles, pues se da cuenta de hasta qué punto está queriendo darle la razón a Aristóteles, de alguna manera. Encuentro muy fascinante por eso el capítulo, y me parece que ahí se empieza a entender bien la refutación de Spinoza, que supuestamente ya estaba realizada, se había liquidado antes. Y bueno, solo que efectivamente al final, desde luego también te puede dar la razón en esto, porque llegamos a ese concepto de fin de sí mismo, o de fin en sí mismo, pero que solo de entrada dice Hegel del que encontramos un ejemplo inmediato, digamos una encarnación inmediata, se entiende que en la naturaleza, dado el análisis que se hace de sus momentos, y se supone luego que eso se va a resolver, o esa inmediatez se va a cancelar en el paso al penúltimo capítulo acerca del llamado conocimiento, el capítulo sobre el espíritu, o sea, la idea abstracta del espíritu, lo dice él mismo, y resulta que encontramos otra vez pues, las formas del conocer en que la inmediatez no está todavía superada, estamos todavía ahí, para acabar hablando de una acción que está basada en una ilusión acerca de cuál es la contribución del sujeto ahí. Como tú recordaste ayer muy bien, lo que ha de ser está ya realizado. Lo veo todo como para empezar, como una humillación del espíritu, en definitiva. Y por tanto, pues... como si se estuviera de nuevo recogiendo otra vez
recogiendo velas, como si se estuviera diciendo, sí, este darse realidad del que parecía que estábamos hablando al inicio de la sección sobre la idea ahora ya por fin, ahora sí, en su verdad, en su hacerse realidad, pues resulta que se hace realidad de unas formas en las que no se acaba de hacer realidad. Así que, en realidad, valga la redundancia, pues creo que lo veo como lo ves tú, como lo has expresado. Claro, quizás sería bueno para quien, sé que son mínimas cosas, pero también se han dicho tantas inexactitudes al respecto, dejar bien claro que, tú no lo has dicho muy bien, claro, pero cuando decimos, la idea es el concepto en su propia realidad, o la realidad misma del concepto. Atención, siempre habla de realitet y de realicirum, que además corresponde a la lógica del ser y corresponde a la cualidad, a la categoría de cualidad, que es interna, efectivamente, a la lógica, y que incluso ahí se permite el juego de no ser muy exacto, porque tú mismo siempre sí que has dicho, más exacto es la objetividad convertida ella misma en concepto y viceversa, esa es la idea, más que la realité, porque si no sería una mera cualidad, y la objetividad entera, en la doctrina de la objetividad, es nada menos que la prueba del ordenamiento ontológico. Hegel, ¿no? Dice, bueno, ¿quieren ustedes saber cómo se prueba la existencia de Dios? Estudien mecánica, química y teleología y sabrán quién es Dios. Lo cual, para un teólogo al uso, es una blasfemia absoluta, porque resulta que el arado entonces es Dios, o cosas así, ¿no? Pero él lo dice literalmente, ese es el verdadero argumento ontológico. Pues claro, pasa del ser al concepto, pues claro, de lo objetivo a la idea. Entonces, es claro que ese es el argumento, ¿no? Y ya digo, algo que... Pero fíjate hasta qué punto eso no se entendió, que su mejor discípulo, aunque no directo, como fue Karl Rosenkranz, cuando tiene que hacer la última ciencia lógica, porque todas las demás han sido chorradas, ¿no? La de Wissenschaft der Logik en 1857, vuelve a poner la finalidad, no en vano el profesor de Königsberg y sucesor de Herbart, entonces, oye, pues, el genio Locke manda mucho, vuelve a poner otra vez la finalidad dentro de la serie continua de la causa, dentro de la lógica de la esencia. Y además dice, mira que era burro el Hegel que no se dio cuenta que de la causalidad leibniziana hay que pasar de Leibniz a Kant, porque además, según la historia de la filosofía, de Leibniz se pasa a Kant, ¿no? Entonces, aquí este hombre se ha equivocado. Es decir, los neokantianos, y ya Rosenkranz empezaba a hacerlo, no entendieron en absoluto que se pudiera meter nada menos que la subjetividad y la objetividad, rompiendo las causas que vienen hasta desde Aristóteles, si quieren, pasando de la causa formal a la causa final, y entre medias él mete los grandes plumotes de las dos primeras partes del tercer libro, ¿no? Y su propia época no lo entendió. Y me pregunto si nosotros lo entendemos, porque por ejemplo Jackson lo entiende porque es marxista y dice, mira, que bien habla del arado y del reloj, así que como es marxista, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, sí, conozco eso. Hössle habla mucho de eso en su reconstrucción de esa historia también. Y él mismo, tú lo sabes, que Hössle, pues, le incomoda toda esa sección, toda la objetividad le incomoda. Y cree que efectivamente Rosenkranz hace bien. Esto debería venir antes, esto no debería... Por eso creo que es muy interesante, es forzoso ir a entender eso, qué significa el tratamiento que se recibe. Pero yo leo el capítulo, a pesar de los ejemplos, el reloj y el arado, claro, yo creo que los ejemplos han inevitablemente llevado a pensar que el capítulo trata sobre la actividad técnica, el trabajo. Y yo, por lo que dije antes, creo que no es así. Yo creo que no es así, a pesar de los ejemplos. Porque otro de los ejemplos es el de la casa que es edificada. Y ese es el ejemplo de Aristóteles, es quizá uno de los principales ejemplos de Aristóteles en Física 2, en Física Beta. Y Aristóteles pone el ejemplo, pero lo pone al servicio, Aristóteles pone ese ejemplo, pero lo pone al servicio de una cuestión que trasciende, por así decir, o que antecede la cuestión de la técnica y de la poiesis.
Y es la del sentido que tiene decir de algo que es para algo, que tiene un fin en ese sentido, que ocurre para algo. Y claro, los otros ejemplos de Aristóteles son la araña que teje, el pájaro que construye su nido. Creo que Hegel debía haber recurrido a estos para que no se pensara que estamos hablando aquí ya. Muchos, Weizsäcker mismo y otros muchos, leen este capítulo como si se estuviera hablando de, bueno, en su caso son más graves, porque él piensa que estamos hablando de la construcción de teorías o algo así. Me parece sí, bueno, quería agradecerles a los dos la ponencia, la charla, que es muy estimulante. Y yo quería hacer una pregunta al profesor Cuartango, también para que Félix lo escuchara y un poco para que no se sienta tan desesperado porque no se le haya informado de la hora y tal. A ver, la pregunta, son dos preguntas, entonces la primera sería la siguiente. ¿Resulta suficiente, y bueno, supongo que no, pero por esto pregunto, la crítica que hace Heidegger a Hegel al apuntar que lo que él trataría de hacer es volver a decir o repetir o recordar lo no pensado y lo pensado? Es decir, por lo que has ido expuesto, yo he querido entender, pero no sé si he seguido del todo bien la exposición, que esta expresión heideggeriana no dejaba de ser una interpretación de Hegel, y que en Hegel ya habría esta intención. Y bueno, y en cualquier caso, la otra pregunta, por retomar algo que como se ha comentado, se ha dicho acerca de Marceau, a ver, si en efecto lo que hace Hegel es poner a marchar una contradicción, la contradicción moderna, ¿tiene esta puesta en marcha menos rendimiento para dar cuenta de la situación moderna que pararse a solo analizarla? ¿O una y otra actitud son necesarias para dar cuenta de la época, y en cualquier caso había que estar haciendo de alguna manera las dos, primero uno y luego el otro? No sé. Bueno, muy complejo esto. Bueno, respecto de lo primero, claro, digamos, yo le aplico también a Heidegger, digamos, el coeficiente Rorty. ¿Sabes esto que Daniel Dennett llama el coeficiente Rorty? Dice que a Rorty hay que aplicar el coeficiente 0.481. Es decir, que más o menos la mitad de sus interpretaciones hay que partirlo por la mitad para tal. Esto es una discusión. Cuando yo estaba escribiendo esto, por una casualidad, he escrito esto y otra cosa, digamos, que haré en mi facultad la semana que viene, justamente sobre Heidegger y Hegel. Porque, digamos, esto que pide Heidegger de que hay que pensar lo mismo, exactamente lo mismo, la cosa del pensar, y que a Heidegger le lleva precisamente a indicar que Hegel deja lo no pensado como elemento interpretado de forma ontoteológica, etcétera, etcétera, es para mí discutible. No es que no tenga razón Heidegger, pero eso requiere una lectura, por ejemplo, de la lógica de la esencia muy especial. Porque Heidegger lo basa todo en la noción de fundamento, y entiende el fundamento precisamente como el soporte óntico de algo óntico, algo que está muy relacionado con lo que Edgar ha dicho sobre la causalidad, etc., pero que precisamente el fundamento va a desembocar más tarde en la causalidad. Claro, yo ahí defenderé que en realidad la noción misma de fundamento está realizada sobre la base de una crítica, como ha dicho Félix, de la metafísica. La parte de la lógica de la esencia es la parte de la metafísica de Hegel, pero es, como ya Michael Toynsen expuso de una manera clásica, es una presentación crítica de las categorías y de los principios de la metafísica. ¿Qué significa una presentación crítica? Que se aceptan sus principios o sus enunciados, pero para mostrar que ellos mismos son contradictorios, en el sentido que Edgar ha dicho, es decir, que pillan y no pillan la cuestión, digámoslo así, ¿no? Entonces, la propia categoría de fundamento no es, o creo que, lo que pasa es que necesitaríamos rato, no es un simple transitar ónticamente a una determinación,
sino que la reflexión que tiene, tal como la entiende Hegel y tal como trabaja esa idea del fundamento, es precisamente aquello de lo poco que he hablado yo sobre lo ausente que aparecía como promesa en la cópula vacía. Y eso no es exactamente algo óptico. Es decir, la proposición, como también ha dicho Edgar, no es contradictoria porque Hegel se pase por el forro el principio del tercio excluso, cosa que el mismo Hegel dice, y hay autores como Michael Wolff y tal, que han mostrado que la contradicción lógica y la contradicción hegeliana son distintas. De hecho, como muy bien él expuso al principio, es una contradicción de enunciados y no de afirmar y negar lo mismo en el mismo sentido, ¿no? Claro, si la proposición es contradictoria, es precisamente porque es absolutamente impertinente para dar acogida, yo lo llamo así, a la cosa misma. Y ya mediando en lo que discutíais, yo leo la lógica precisamente como el intento por abordar sin ninguna condición Diesage des Denkens. Pero el Diesage des Denkens es lo absoluto. Des Denkens, del pensar, no de la sensibilidad, no de la representación, no del racional, de la Raisonnieren, de raciocinar, de todas estas cosas, no de la ironía que dice él en el espíritu absoluto. Eso implica ciertas condiciones para asumir la contradicción. Tiene que para asumir que el pensar y su asunto son justamente esto. Claro, bueno, iríamos a otros puntos, ¿no? A mí eso me ha llamado siempre la atención respecto a lo que decíais, algo que comenta en un artículo que por otra parte parece muy ingenuo, Xavier Zubiri, cuando dice que parece que hay una contradicción en que Hegel utilice por un lado o tenga dos usos de concepto de espíritu. Que espíritu sea por un lado lo distinto de la naturaleza y por otra parte espíritu es lo absoluto. Y ese doble uso me parece interesantísimo, porque en ese sentido lo absoluto no es simplemente la espiritualidad, lo que habéis estado diciendo, es precisamente la objetividad, es precisamente la encarnación, es precisamente lo genérico en el sentido histórico también, porque Hegel no desprecia la historia para nada. Su polémica interna con la escuela histórica, que ya le estaba tocando las narices en cierta medida, es precisamente que él no es alguien que no tenga en cuenta la facticidad, la verdadera realidad, sino que toda realidad está sometida a concepto. Pero toda la realidad de la que hablamos, cuando alguien dice, ahí tenemos el socialismo, ¿eres socialista? Ahí está el socialismo. Mira la República Democrática Alemana. ¿Eso es socialismo? Es una pregunta típica, ¿no? Y el propio socialista te dirá, no, es que eso no es socialismo según su concepto. Eso no es la idea de socialismo. O cuando alguien le dice a un cristiano, hombre, ¿es cristianismo este de la Inquisición y el otro? Bueno, estos argumentos típicos, ¿no? No, es que el cristianismo es otra cosa. El cristiano piensa que es otra cosa. Ese aparente desdoblamiento entre, digamos, la presentación y la rememoración, tal como yo lo he planteado, la Erfahrung que está siempre presente, la reflexividad posible del ser, es justamente aquello a lo que Hegel llama especulativo, etc. Y es que la segunda cosa que me has preguntado era sobre la modernidad, pero ¿en qué sentido? Repítelo. Sí, en la medida en que en algún lugar, o en varios, dice Marxoa que lo que viene a hacer es poner en marcha la propia contradicción que se detecta como modernidad. Entonces la pregunta era si es que acaso esta puesta en marcha da menos rendimiento, digamos, para dar cuenta de la propia época que simplemente ponerse a analizar la contradicción, o es que habría que hacer las dos cosas y que una no tiene que excluir a la otra. Eso lo dice Marxoa sobre todo porque él no acepta, y esa es su visión heideggeriana, la negación de la negación, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el Estado, que hay una lectura que es la de Marx, no es otra cosa que la expresión, pero en el sentido peor de expresión, la expresión de la negación que es en la sociedad, que es contradictoria, etc., ¿no? Claro, ahí de nuevo está la cuestión del idealismo. El idealismo es fundamental. Yo pienso que el idealismo es más moderno que el materialismo. Curiosamente, aunque parezca que el idealismo es viejuno, como se dice ahora, es curesco, digamos, y porque además la noción de idealismo habitual, pues que maneja un analítico, por ejemplo, es muy pobre, ¿no? Y en ese sentido parece que el materialismo es más real, porque no,
porque precisamente la finitud de la materia de la que se ha hablado implica que forma parte del concepto de materia justamente la idea. Y a eso es a lo que atiende alguien como Hegel o todos los idealistas. Ese es el valor de los idealistas. En ese sentido, no hay modernidad sin idealismo, porque modernidad significa, entre otras cosas, no querer ser igual que lo que ya es, que lo que ya está determinado. Ese es un sentido de idealismo, por otra parte, muy corriente. Ser idealista, los jóvenes son idealistas, el idealismo pues, de cualquier movimiento político naciente o de cualquier fundación religiosa, cualquier cosa, ¿no? O sea que, digamos, en este sentido ahí habría polémica, ¿no? Claro, bueno, lo habría polémica, para verlo. Claro, pero por ejemplo, es que por eso he mencionado a Marzoa un poco, porque Marzoa sí que parte de esta idea de que Hegel genera el ser, la reflexión genera el ser. Y yo no estoy de acuerdo con esto, por mucho que Marzoa fue mi maestro y le tengo mucho cariño, pero esto es una cosa en la que creo que se puede hacer otra lectura, ¿no? Esto a propósito de Heidegger, claro. Que no se me entienda mal, yo no quería decir que Heidegger lee mal a Hegel, lo lee muy bien, pero es que leer bien no significa algo así como dar en el clavo, porque no hay clavo en el que dar. Es decir, una lectura filosófica es una lectura que muestra lo que tú has dicho, que muestra la interna contradicción del pensar. Y en ese sentido es una buena lectura, pero es una mala lectura también en la medida en la cual quiere zanjar la cuestión. La cuestión nunca puede zanjarse. Ya que también hemos citado aquí a Rorty, pues la conversación de Occidente tiene que continuar, y a mí esto es lo que me parece interesante desde el punto de vista de Hegel. Fíjate que mi trabajo con Hegel nunca, y no porque no respete esto, ¿no? Nunca pretende ser histórico. Yo nunca miro a Hegel como alguien de hace 200 años, y por lo tanto algo así como, bueno, pues un autor de ópera o algo así, ¿no? La ópera está allí, es muy interesante, pero quizá no es lo que ahora haríamos, ¿no? Una ópera clásica, quiero decir, sino como alguien cuya incitación a pensar me pone nervioso. Y si me pone nervioso es porque curiosamente compartimos la cosa del pensar. Y ahí sí que me parece interesante la manera en que Heidegger intenta convocarle a esto, ¿no? Que no es ni siquiera un diálogo con esto, digamos, porque no pueden dialogar, ¿no? Y ahí habría otras muchas cosas que decir, por ejemplo, sobre la historia. Claro, por eso yo he usado a Heidegger, porque Heidegger parece más histórico que Hegel, pero tendríamos que desembocar en la idea de destino, en la noción de destino que tan nefastas consecuencias tienen algunos textos de Heidegger. Y esto en Hegel no es así, por mucho que Hegel es el pensador del telos, el pensador del fin de la historia. Pero es que a mí me ha gustado bastante lo que tú has dicho. La teleología es una cosa realmente muy profunda y compleja en Hegel. No es simple finalismo en sentido vulgar, etc. Por ejemplo, respecto a la lectura esta que habéis hecho, yo así la intenté hacer en mi tesis doctoral, que era también sobre Hegel. Esa lectura de la sustancia sujeto, ¿no? Claro, precisamente lo que está diciendo Hegel es que el sujeto ha de ser pensado también sustancialmente, lo cual implica no reducirlo a una noción spinozista que a él finalmente no le gusta, sino que hay que transformar la propia noción del sujeto. Y eso es la historia. La historia como ese concepto con toda la potencia que tiene y que nace justamente en la época de Hegel, como tema, no como era considerado en Aristóteles, etcétera, ¿no? Como un tipo de mirada también rememorativa, narrativa, etcétera, sino como tema, como vitalidad, como la vida del espíritu, también el concepto de espíritu es muy importante, tiene que ver precisamente con esto, porque la sustancialidad del sujeto no es otra que esa movilidad, que esa inquietud, que ese no estar. Por eso yo he dicho varias veces, no sé si ha entendido, que aceptar, por ejemplo, los hechos históricos, hacerse en ese sentido moderno, implica siempre ya estarse retirando, ya estar yendo más allá. Incluso cuando uno se capta como autoconciencia, tendríamos que repasar aquí muchos conceptos, ¿no? Por eso el concepto, incluso mismo de autoconciencia, si lo entendemos de manera empirista o algo así, ¿no? Como una especie de captación sensible de lo que es el propio yo, no tiene sentido, está lleno de paradojas.
paradojas, ¿no? En cambio tiene más que ver con determinarse a ser. Ese determinarse a ser implica precisamente toda una movilidad en la que juega un papel muy importante no solo lo que acontece, no solo lo que escribimos, sino la erfarum. La erfarum, es decir, el modo en que vivimos en la narración de eso. Y lo vamos a experimentar. Quizá el lugar más propio del ser humano es la narración. ¿Qué le contamos al niño cuando nace y le estamos contando al viejo cuando está a punto de perecer? Que le leemos un poco de la Biblia o lo que sea para que le acompañe. Vivimos como decía León Felipe, entre cuentos, ¿no? La narración es justamente el modo en el que podemos abordar, si acaso lo absoluto, que de otra manera produce, ¿no?, todas esas rupturas, paradojas, etcétera, de la proposición especulativa y todo esto. No sé. Muchas gracias. Bueno, no estoy en condiciones de formular las dos ponencias, me han impresionado mucho y no estoy en condiciones de formular una pregunta con pies y cabeza, con un argumento dentro. Por tanto, solamente lo que sería el comienzo para una pregunta para un día que tengamos más tiempo, quizá, ¿no? Y es esta. A la hora de plantear el programa, como se quiera llamar, ¿no?, de saber absoluto, qué puede significar absoluto en Hegel o incluso qué puede significar reflexión absoluta, es una pregunta para los dos. Me parece que habéis incidido en dos palabras. En el caso de Román ha sido pues, pensamiento rememorativo. A la hora de incluso llegar al concepto de reflexión absoluta, pues lo que se ha subrayado junto con Erfahrung ha sido la Erinnerung, el carácter de interiorización, como el movimiento, digamos, que según va paralelo al suceder de los hechos que Hegel no niega, esa contingencia a la que está entregado el espíritu, pero que, digamos, avanza, ¿no? Y dices, pero sí, pero al mismo tiempo captar eso, o sea, hacerse cargo de ello, es decir, comprenderlo, concebirlo, eso es Erinnerung, y entonces va, digamos, en la dirección opuesta, y justamente ahí, solo ahí, tiene lugar, si no el cumplimiento de la promesa que el juicio no, la superación del juicio, o si no la superación del juicio, pues no se puede ir a otro lado, el abrir eso que había dentro del juicio, en el hueco de la cópula, que es, y ahora paso a Edgar, el silogismo, supongo, ¿no? Es decir, la promesa no cumplida por el juicio, pero sí ya dada. Por cierto, el juicio, estoy pensando en la lógica subjetiva, claro, es el segundo momento. Quiero decir, que es que primero tienes esa inmediata... Bueno, no hace falta que ahora me ponga a contar toda la historia, ¿no? Pero vamos, que lo que está ahí pidiendo surgir es el mite. El mite como mite del silogismo. Pero ese mite, que deja de ser mite del silogismo en el mecanismo, en el quimismo y en la teleología. El último mite que ya ha salido del todo y ha tomado cuerpo óntico, por cierto, es el Arab, del que hemos estado hablando. Entonces, pues a ver si no me... Sí, ya, a nivel óntico, claro, ¿no? Pero a lo que voy es a que esa insuficiencia, o sea, digamos, el programa de Hegel sería frente a la intuición, frente a experiencias, ya estoy hablando demasiado, yo creo que quería más que poner los anclajes de una pregunta, pero frente a las insuficiencias de los absolutos románticos, vamos a resumir así, no, hay que pasar por la reflexión, nada de criminalizar a la reflexión. Si se va a dar en algún lado, va a ser donde, vamos, en la cruz, en el Hijo, en la finitud, en el Calvario, en la muerte de Dios, y solo ahí. Eso es lo mismo que la cópula, ¿no? En el fondo es lo mismo, claro. No sé si es una promesa de resurrección o de reconciliación o de fundación de la comunidad, no sé, pero de momento, si no pasas por ahí y si no te quedas ahí, es que no hay absoluto ni nada, solamente ahí. Pero claro, vamos a ver, yo diría que Kant sí se queda ahí, yo diría que Hegel sí se queda ahí, y ni un paso más, con toda la dignidad especulativa que tiene, pero es que en Hegel está toda la dimensión del silogismo. Paso a Edgar. Claro, ¿por qué Kant dice al final de la tercera antinomia que ni siquiera ha demostrado la posibilidad? Porque Kant tiene muy claro que como consiga demostrar la posibilidad, o sea, como que si hubiera conseguido demostrar la posibilidad de la libertad, entonces lo que no habría es libertad. Entonces no habría más que naturaleza. La sabiduría sabia por la que existimos, final de la crítica de la dialéctica, de la crítica de la razón práctica, no es menos sabia por lo que nos da a conocer que por lo que se sustrae a nosotros. Porque ¿qué sería de la libertad? ¿Os acordáis de la sección 9 del segundo capítulo de la dialéctica de la crítica de la razón práctica? O sea, la mayor parte de las acciones por miedo, muy pocas por esperanza, ninguna por respeto. Si estuviéramos siempre en presencia de Dios, tras
pasados por la luz del absoluto, o siendo el lugar donde el absoluto se reconoce a sí mismo, esto sería un teatro de marionetas. Hasta aquí Kant. Vuelvo a ti. Tú dices, Hegel quiere explicar esto. A lo mejor lo que quiere es hacer bien a Spinoza, en el sentido de si quiere explicar esto, si quiere llegar a la idea de fin en sí, y vamos, me parece muy significativo que hayas llegado allí, porque es que claro, el llegar a la teleología, y me interesan mucho los dos trances que estás llamando, ¿no? Digamos, la dialéctica de la sustancia que emerge como sujeto ya al final de la esencia, pero luego sobre todo, claro, el paso a la idea, dentro de la lógica del concepto. Claro, es que es curioso que Hegel invierta el orden de la crítica del juicio, en el sentido de que la crítica del juicio, claro, ¿qué hace? Intenta, según la interpretación de Gerard Lebrun aquí, intenta desligarse absolutamente del modelo técnico de la finalidad. La finalidad externa es pospuesta a la metodología. No solamente porque primero sale la finalidad sin fin de la belleza, sino porque después salen los organismos. Y cada marcando bien que no es lo mismo un reloj que un árbol. Que es que un reloj no produce otro reloj, que si se estropea una pieza tiene que venir un artesano desde fuera a repararla, que el vicariato, ¿verdad?, cuando un órgano se te estropea, el propio organismo lo repara desde dentro, que la materia se autoorganiza. Bueno, eso ya es la vida. En Hegel llega después de la teleología, en Kant no. Y en Kant hay dos teleologías, la teleología física y la teleología moral, y entre una y otra vez el corte naturaleza-libertad. Estoy pensando, por supuesto, en la metodología de la crítica del juicio. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, es decir, si tiramos mucho del hilo, efectivamente, quizá lleguemos pues, a la vida, quizá lleguemos al de ánimo. No me parece ninguna casualidad que el único nombre propio que me creo recordar que en el prólogo a Fenomenología se cita es el de Aristóteles, justamente en el momento en que se reivindica la idea de fin, tan desechada por los modernos, y donde se dice, el sujeto en el sentido mío, el pensamiento que se piensa a sí mismo de Aristóteles. O sea, no sé, quiero decir que ahí hay un... O sea, lo que quiero decir es que, bueno, tú lo has llamado a explicar, tú lo has llamado a rememorar, mi pregunta resumiendo es esta. La diferencia ontológica, aquello de que el propio Heidegger, en cambio el problema de la metafísica, reconocía como eso que si tiene que presentarlo a gente que no lo está entendiendo, mira, la diferencia entre lo trascendental y lo empírico en Kant, anda, no es para tanto. La diferencia entre forma de la experiencia y contenido de la experiencia, que no es para tanto, lo que estoy diciendo con ser y con ente. Entonces, claro, Edgar ha insistido, esto no es un argumento ontológico. Yo creo que lo has matizado mucho más en el sentido de decir, bueno, como lo empírico, óntico, incluso has usado la terminología, no se vea recogido por el relato, has llegado a decir, pues entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Es que no se puede ni pensar, ni vivir, ni existir. Bueno, entonces la pregunta en definitiva es, ¿qué pensáis los tres con esto de Hegel y la filosofía trascendental? Está claro que Edgar ha dicho que no, de alguna manera tiene que llegar al fin, y tiene que llegar al fin es a lo mejor hasta en el sentido de Sócrates en el Fedón. A fin de cuentas, lo que quería Sócrates es que partir de algo que sujetara todo bien junto, es decir, el bien, la causalidad final. Pero luego dice, oh, pero ese camino me estaba negado a mí y tuve que refugiarme en los conceptos, ¿no? El pasaje famoso del Fedón. Bueno, resumiendo entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con la diferencia ontológica en Hegel? ¿Qué pasa con el argumento trascendental? ¿Cómo se relacionan las dos filosofías, la naturaleza y la del espíritu, la filosofía real, con la lógica? Se podría decir eso. Bueno, es para... Bueno, voy a contestar todo, pero yo creo que necesariamente el proyecto de Hegel, como casi todo proyecto filosófico, es un proyecto fracasado. Necesariamente. Y ahí es donde Heidegger tiene razón. Hay algo, hay lo no pensado. Eso no pensado, que es la forma de establecer en términos metafísicos la condición de la negatividad del ser. Eso se ve incluso en la manera en que Hegel, en el espíritu absoluto, tiene que respetar necesariamente y mucho a las otras formas, al arte o a la religión. Porque al final, aunque su proyecto sea el del saber, hay algo en que la religión en un sentido y el arte en otro sentido son superiores, aunque decir esto es extraño porque se supone que es superior la filosofía en el orden escolar, diríamos, ¿no? Y yo creo que eso, dicho por mí, es decir, no es que lo diga Hegel, o sea, creo que necesariamente tiene que ser así. Ahora, el esfuerzo producido es justamente
aquello a lo que no puede renunciar la filosofía. Y en ese sentido, el programa de Hegel sí que ha sido realizado. Porque él ha reivindicado justamente lo que tú has dicho, que la filosofía no debe mirar esto o aquello, sino ha de mirar siempre aquello que él llama principio y que podríamos llamar la condición sin la cual no, lo que siempre rige, el ser, todas esas maneras en que ha sido llamado, ¿no? Ahí es donde Heidegger, digamos, nos ha enseñado también a ver algo que todos estos filósofos, los filósofos que nos interesan, verdaderamente, pues ya han percibido en este ir y venir, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, porque se suele entender así, que lo no pensado no es algo que se le haya olvidado, no es la cartera y el donuts del anuncio que se me había dado las llaves del coche, ¿no? Es algo que necesariamente no puede comparecer si el tema es lo absoluto. Nunca podrá comparecer. Pero tampoco puede comparecer en el arte, ni comparece en la religión. Porque en el arte también está sometido a algo que interesa mucho en el pensamiento contemporáneo, que es la letra, el significante, algo que las filosofías de Adorno, las filosofías de Rigianes y tal, nos han señalado. Esto es así. Es decir, hay ese significante que está, ¿no? No puede en la religión, pese a la profundidad que Hegel respeta de la experiencia, pues, por ligarlo a filosofías de nuestro país, pues, al pensamiento de Zambrano, al pensamiento de José Ángel Valente, etc. Es decir, eso que está en lo místico. No obstante, ahí siempre hay algo que se escapa, que es la indecibilidad. Y cuando se plantea en los términos de la filosofía, es que la filosofía es justamente experiencia, erfahrung. Y la erfahrung es la aceptación de eso, de que pensamos las condiciones del objeto, pero las condiciones del objeto son otro objeto que es en realidad la verdad el primer objeto, algo en torno a lo que damos vueltas de una y otra vez, de una y otra manera, ¿no? Eso es lo que yo he querido expresar, y acabo, cuando decía esto de que el hombre es un ser genérico. Es decir, que cuando buscamos al ser humano, lo que tenemos es tan diferentes, tan aparentemente no terminados, y todos están no terminados, y no nos vale comparar que este haya crecido más que el otro, que este parece como que corre más y por lo tanto tiene récords de tal, o que este ha hecho mucha ciencia, o que este es bellísimo, o cosas de este tipo, sino que no, que todos ellos en su limitación son justamente tal, ¿no? Bien, esto a mí me llevaría a un concepto que me parece uno de los más potentes de Hegel, pero que quizá no eligió bien la palabra, que es el espíritu, porque es una palabra demasiado mezclada de la tradición religiosa, etc., pero que me parece que es un concepto que da juego para casi todas las categorías contemporáneas de intencionalidad, de significatividad, de externalismo, del significado de muchísimas cosas. No quiero enrollarme más, si tienes que hablar todo. Pues yo tampoco sé bien cómo abordar todo lo que has planteado, pero bueno, algunas cosas que quisiera a lo mejor añadir y aclarar pienso que me reafirmo, eso para empezar en eso que has dicho, explicado, de verdad has escogido quedarte con ese verbo. Pues sí, me quedo con el verbo. Eso que sí, la demostración de cuya posibilidad, si se diera, pues quedaría, según has comentado, según Kant, destruido, de hecho añicos, pues pienso que es algo que, muy brevemente, lo que Hegel no creía. Por un lado, yo creo que él entendía que Kant había fracasado en las tres críticas, buscándole un sentido, una aplicación, digamos, al concepto de finalidad. Yo me gusta decirlo así, a la idea de que algo ocurre no por algo, sino para algo, y que en eso tiene su genuina explicación, digamos. Esto es algo que la crítica de la razón pura
trata de crear un espacio, por así decir, un espacio de inteligibilidad, un espacio de pensabilidad, como se quiera decir, y bueno, ya que se lo sabes muy bien, la crítica de la razón práctica se presenta desde la primera página como habiendo ido un poco más allá. Eso parece, ¿eh? Después, es cierto, tú lo has aludido, creo, no está claro que alguien haya hecho alguna vez algo para que su representación del deber, y porque su representación del deber es la que es, pues se realice, para que esa representación, ese deber se realice. No está claro que eso, que haya habido un solo caso de eso. Yo creo que cuando Hegel leía esto, y Rosenkranz en la biografía dice que no quiso dejar nada sin entender, de leer esta la parte, digamos, la filosofía práctica de Kant, pues, en fin, sintió que no se podían dejar las cosas, sintió que había algo que hacer, algo que corregir, yo creo. Y en ese sentido entiendo el trabajo que se hace ahí, en esa parte, en ese segundo trance, en fin. Pero no estoy de acuerdo, no sé si lo he entendido bien, has hablado de una inversión porque en la crítica del juicio se hablaría primero de esa finalidad de los organismos y después de otra cosa, de la finalidad moral o algo así. No creo que Hegel haya invertido esto realmente, porque, por lo que he dicho, por algo que dije que a lo mejor un poco de pasada, porque yo creo que el tema de esa parte, de ese capítulo, de la ciencia de la lógica, es la idea misma de fin. Por supuesto, este es el tema aquí, el concepto mismo de fin. Si tiene alguna aplicación, alguna, en absoluto. Y yo creo que es muy... Y yo creo que él plantea la discusión en un nivel, es decirlo así, un nivel muy fundamental, que es el nivel en el que Aristóteles había querido plantearlo. Y ahí, ya digo, a pesar de los ejemplos, no se está hablando de la técnica humana, no se está hablando de producción, a pesar de los ejemplos. Esto es algo que ha de venir después, se ha de hablar después, pero a mí me parece muy significativo que la cuestión, en su máxima generalidad, de la finalidad, tu quo, se plantee en unos términos que no son los de la crítica de la razón práctica. Ya digo, el espíritu también ha de ser considerado lógicamente, pero después, más tarde, ya vendrá eso. Y antes aludimos un poco a de qué manera y cómo quedan así las cosas, ¿no? Y así que quizás sobre esa inversión ahí no la veo clara. Y volviendo a mi énfasis en el, por decirlo de mala manera, en el resultado positivo, digamos, de muy mala manera, pues creo desde luego, al menos que en ese punto que yo considero de gran trascendencia del argumento total, Hegel, en fin, se le llena la boca diciendo que esto no lo ha discutido Kant, es que la cuestión esencial está por abordar, dice él, ¿no? Es que no tiene, y el punto de vista es el punto de vista de la verdad, de cuál, si mecanismo o teleología, y supuestamente ahí se demuestra que la verdad del mecanismo está en la teleología, o que la teleología es la verdad del mecanismo, y se dice varias veces, y la verdad de la teleología está en la idea de Selbstzweck que he dicho antes. A mí eso me parece de una importancia difícil de exagerar, y diría que en realidad las cosas se van a dejar ahí, es decir, que en cierto sentido, que el sentido
en que hablamos de autorrealización es uno que está ahí captado abstractamente al comprender, porque el capítulo llega a un punto en que hay una especie de impasse en que lo que debía ser un fin realizado no es más que un medio. Yo lo he llamado una vez la visión kafkiana, por así decir. Uno solo está ahí atrapado en el poner solo medios. Pero claro, la idea de medio es vacía si la de fin no tiene aplicación. Van las dos, o sea, caen las dos. Esto no puede ser así. Los fines son solamente medios, pero... Entonces, ¿qué le dice? Pero hay un sentido en el que se pueden ver como fines realizados. En la medida, yo esto lo interpreto, creo que lo que quiere decir es que es en el sentido del concepto de lo vivo de Aristóteles, justamente. Ahí, la araña que tejía la tela, en el ejemplo de Aristóteles, se puede decir, no se puede decir que lo que hace se hace para que la tela quede hecha o para capturar insectos y así comer y así poder reproducirse, etc., sino porque la tela produce la araña, de alguna manera. Eso que parece un medio, para eso que parece un medio, ella misma es un medio. La tela se reproduce a sí misma a costa de la araña. Cuando se da esa relación, claro, uno podría decir, pero esa no era la idea de organismo de la crítica de la razón, de la crítica del juicio, perdón, de Kant. Sí, sin duda. Claro, por eso es que él dice, que qué bien, que Kant ha reanimado esta idea de Aristóteles, pero la ha reanimado y luego la ha dejado ahí caerse, caer. No la ha reanimado del todo, hay que reanimarla del todo. Porque Aristóteles ha captado ahí el sentido en que se puede y se debe hablar de finalidad. Bueno, es un poco más largo de lo que yo veo. Bueno, yo, el tiempo es el que borra el concepto, me callo. No sé si algo, ¿no? ¿Tenemos tiempo o no? No hay tiempo. Se tiene que ir al tren. Bueno, por 5 minutos. No, Es que 5 minutos es la despedida, ya no sé. Bueno, si descansamos y pico tenemos que estar en Atocha. Bueno, pues Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana en la sesión de clausura.